Al técnico de luces que ignoraban en cada obra, lo buscaron cuando el reflector apuntó donde nadie debía mirar. Este protagonista no busca aplausos ni entiende de escenarios. Su oficio es oculto, su presencia invisible. Pero cuando las luces de una función apuntaron por error a un rincón prohibido, él fue el único que supo que no fue un error, sino un mensaje. Parte 1. Durante 8 años, Darío operó las luces del Teatro Nacional sin que nadie supiera cómo se llamaba. No aparecía en los programas. Nadie le agradecía en los discursos. Ni siquiera tenía una credencial visible. Era solo el tipo de arriba. El que subía antes que todos. Y se iba después de que los aplausos morían. Su cabina era un rectángulo de metal caliente, encajado entre telones y vigas. Desde ahí veía todo. Pero no lo veían a él. Eso a Darío le gustaba. Había algo de justicia en estar en las sombras cuando todos ansiaban brillar. Pero ese anonimato tenía un precio. Los actores lo ignoraban. Los directores lo usaban como mueble con manos. Y los asistentes le hablaban solo cuando algo fallaba. Él, mientras tanto, tenía una libreta negra donde anotaba cada obra, cada ensayo, cada movimiento inesperado sobre el escenario. Pero también anotaba cosas que nadie más parecía notar. Como cuando el actor principal olvidó su texto. Y alguien en bambalinas se lo susurró antes de tiempo. O cuando una bailarina cayó al suelo. Y al fondo, en la oscuridad, alguien aplaudió una sola vez. La obra de ese mes era una tragedia contemporánea. Se llamaba Los que mienten sin mover la boca. El elenco estaba compuesto por figuras de renombre. Influencers, estrellas de televisión. La crítica ya la había premiado antes de estrenarse. Pero Darío lo notó desde el primer ensayo. Algo no encajaba. Los guiones tenían tachaduras. Las escenas cambiaban sin explicación. Y sobre todo, una de las actrices principales, Clara Negroni, parecía aterrada cada vez que alguien decía la frase del segundo acto. Las luces revelan lo que el silencio esconde. Era una frase cualquiera. Pero a Clara se le helaba la cara cada vez. Miraba a un rincón específico del escenario. El izquierdo, justo frente a la pared negra de utilería. Como si allí alguien la estuviera observando. Un día antes del estreno, Darío recibió una hoja en blanco por debajo de la puerta de su cabina. Doblada con precisión. Sin remitente. Sin marcas. Pero al tocarla, notó que había algo en relieve. Era tinta invisible. Como si alguien hubiese escrito con calor. Esa noche, usó una lámpara vieja de rayos UV que tenía por accidente. Y al iluminar la hoja, la frase apareció. Durante la tercera escena, apunta el haz de luz al fondo izquierdo. Y no lo muevas, pase lo que pase. Era absurdo. Ese rincón nunca se iluminaba. No estaba dentro del diseño original. Pero Darío sintió una punzada en el estómago. Como si algo dentro de él ya supiera que iba a obedecer. La noche del estreno. El teatro estaba lleno. Periodistas, celebridades, funcionarios públicos. La función empezó puntual. La escenografía era impecable. Los actores brillaban. Pero al llegar la tercera escena, justo cuando Clara decía su línea central, Darío giró el foco principal. Y lo apuntó. Al rincón izquierdo. El haz de luz rasgó la oscuridad. Y por primera vez en años. Ese punto fue visible para todos. Y entonces el silencio fue brutal. Porque lo que la luz mostró no era parte del decorado. Era una figura real. Una mujer inmóvil.
con vestido blanco, brazos cruzados y una mirada fija al público. Clara soltó un grito que no estaba en el guión. El director se levantó de su butaca. Y Darío no movió la luz. Porque algo en su cuerpo se lo impedía. La mujer levantó una mano lentamente. Y apuntó al palco donde estaban los patrocinadores. 4 personas con traje oscuro. Que de pronto se pusieron de pie y abandonaron la sala sin decir una palabra. La función nunca terminó. La prensa lo llamó una falla técnica interpretada como arte moderno. El teatro cerró esa noche. Y Clara Negroni renunció sin dar explicación. Esa madrugada, al volver a su cabina, Darío encontró una servilleta, doblada con el mismo trazo que la hoja anterior. Pero esta vez no había tinta invisible. Solo una frase. Escrita con marcador rojo. No apuntaste el reflector. Apuntaste la verdad. Y abajo, con letras más pequeñas. Ella volverá en la escena 5. Parte 2. El teatro cerró por cuestiones de mantenimiento eléctrico. Nadie mencionó la figura de la mujer. Nadie habló del abandono de los patrocinadores. Ni del colapso nervioso de Clara. Pero todos lo sabían. Lo que más inquietaba era que en los días posteriores nadie encontraba a Darío, el técnico de luces, el que todos ignoraban, el que vivía entre vigas y focos. No contestaba llamadas, no aparecía en nómina, y su casillero estaba vacío. Pero él sí sabía dónde estaba. En su viejo departamento del barrio Guerrero. Rodeado de recortes. Dibujos infantiles. Fotos en blanco y negro de producciones olvidadas. Y una pared donde había pegado todas las frases que alguna vez había escuchado desde las alturas. En el centro, pegó la servilleta, doblada, con la frase roja. Y la fecha del próximo ensayo general, martes, 8 de la noche. Esa noche, Darío regresó al teatro. Saltó una reja lateral que conocía de memoria. Entró por el acceso técnico. Subió por una escalera de emergencia oxidada. Y volvió a su cabina. Encendió el sistema de luces manuales. Evitó los sensores. Y desde arriba, miró el escenario vacío. Como si fuera un crimen detenido en el tiempo. En la cuarta fila, vio una sombra moverse. Bajó el lente. Y enfocó con precisión. Era Clara. Sola. En vestido de ensayo. Leyendo algo en su celular. Con las piernas temblando. Darío no hizo ruido. Pero bajó lentamente la luz. Hasta que él se posó sobre ella. Ella lo sintió. No se asustó. Miró hacia arriba. Y no dijo nada. Luego se levantó. Caminó hacia el fondo izquierdo del escenario. Y colocó una caja de cartón vieja. Justo donde había estado la figura aquella noche. Sacó de la caja una nota doblada. La pegó en la pared con cinta. Y se fue. Sin mirar atrás. Darío bajó como un fantasma. Cruzó el escenario. Y leyó la nota. No era parte de la obra. Fue mi hermana. Clara Negroni no era hija única. Había tenido una hermana menor. Luisa. Quien había desaparecido misteriosamente hace 6 años. Durante los ensayos de una obra universitaria. Dirigida por el mismo hombre que ahora producía Los que mienten sin mover la boca. Según los periódicos, Luisa había abandonado la carrera por depresión. Y nunca más se supo de ella. Pero Darío conocía la versión no oficial.
La que se contaba entre tramoyistas, escenógrafos y viejos empleados. Luisa había acusado al director de acoso. Y 3 días después, simplemente no volvió. No hubo denuncia. No hubo investigación. Solo un comunicado breve. Y una beca de consolación para Clara. Esa era la verdad. La que nadie quiso mirar. La que vivía en los rincones oscuros del teatro. Donde solo el técnico de luces podía iluminar. Darío tomó la nota. La dobló. La guardó en su libreta negra. Y se fue por donde había llegado. Pero esa noche, en su departamento, soñó con algo que nunca había visto. Una escena. Como de obra teatral. Pero distorsionada. Con el escenario girando lentamente. Y una figura vestida de blanco. Que hablaba sin mover la boca. Cuando despertó, tenía un mensaje de voz en su celular. De un número desconocido. La voz era femenina. Joven. Firme. Y decía solo una frase. La escena 5 empieza cuando las luces se apagan. Y luego, un silencio que duró exactamente 33 segundos. Como si alguien del otro lado se hubiera quedado esperando que él respondiera. Pero Darío no podía hablar. Porque por primera vez, el técnico de luces empezaba a ver cosas que, ni con todos sus focos, habría podido iluminar. Parte 3. Durante días, Darío no regresó al teatro. Pero la historia lo seguía. En los sueños. En el zumbido de las luces de su cuarto. En las voces que escuchaba en las escaleras del metro. Como si la función no hubiera terminado. Solo se hubiera quedado en pausa. En su libreta negra. La nota de Clara ocupaba el centro. Rodeada de símbolos. Palabras tachadas. Y una frase repetida en los márgenes. Ella volverá en la escena 5. Una tarde, Darío fue a la biblioteca de la vieja Facultad de Artes Escénicas. No buscaba libros. Buscaba el archivo muerto de obras censuradas. El teatro donde trabajaba había tenido otro nombre antes. Teatro Aurora. Y una reputación de obras provocadoras. Hasta que, misteriosamente, una función fue cancelada el día de su estreno. La obra se llamaba La Quinta Voz. No había autores registrados. Ni fotos. Ni ensayos grabados. Solo un folleto. Manchado. Con un dibujo a mano de un telón roto. Y una frase en tipografía casi ilegible. Los que miran desde arriba también son parte del acto. Eso lo congeló. Porque esa frase la había escrito él. En su libreta. Años antes. Sin saber de dónde. Y una frase en tipografía casi ilegible. Los que miran desde arriba también son parte del acto. Eso lo congeló. Porque esa frase la había escrito él. En su libreta. Años antes. Sin saber de dónde la había escuchado. Revisó el folleto con más detalle. Al reverso, había una lista de personajes. Pero sin nombres. Solo descripciones. La voz que no fue escuchada. La luz que no debía encenderse. El público que nunca supo que era parte de la obra. Y al final, en letras casi borradas. El técnico que lo vio todo, pero no dijo nada. Darío cerró los ojos. Y por primera vez sintió miedo real. No del tipo que sientes por una falla de voltaje. O por una caída desde la torre de luces. Era miedo existencial. Como si alguien hubiera escrito su vida antes de que la viviera. Volvió al teatro esa misma noche. No por trabajo. Ni por valentía.
sino por necesidad. Necesitaba comprobar que aún tenía el control de su historia. Entró por la misma rendija del portón lateral. Subió con pasos medidos. Y cuando llegó a su cabina, encontró algo que no estaba ahí antes. Una caja. Vieja. Cerrada con cuerda. Y encima, una carta sin firmar. La abrió con manos temblorosas. Y leyó. La escena 5 no tiene guión. Solo señales. Tú decides si alumbras o si apagas. Pero si apagas, ya no podrás volver a encender. Dentro de la caja había una grabación. Un viejo casete. Con una etiqueta descolorida que decía simplemente, función 0. Darío tenía un reproductor. Guardado entre herramientas viejas. Lo conectó. Ajustó el volumen. Y presionó play. Se escuchó un murmullo. Como el de un público entrando al teatro. Y luego una voz masculina. Profunda. La del antiguo director de la Quinta Voz. A los que se creen intocables, les dedicamos esta obra. A los que hablan desde las sombras, les advertimos, la verdad tiene luces que no saben apagar. Después, un silencio largo. Seguido del sonido inconfundible de una caída. Como si algo, o alguien, se hubiera desplomado desde gran altura. Y luego, el pánico. Gritos reales. No actuados. La función nunca terminó. El audio se cortó. Y la cinta se rebobinó sola. Esa noche, Darío no durmió. Se quedó sentado en su cabina, observando el teatro vacío. Y al llegar la hora en que habría comenzado la función 5, las luces del escenario se encendieron solas. Una por una. Como si alguien desde abajo supiera exactamente qué foco tocar. En el centro no había nadie. Pero al fondo izquierdo, justo donde todo había comenzado, la figura de la mujer de blanco estaba otra vez. Solo que esta vez miraba hacia la cabina, directamente a él. Y al levantar la mano, Darío supo que no era un recuerdo. No era una aparición. Era parte del acto. Y esta vez, la escena 5 había comenzado. Parte 4. La mujer de blanco no se desvanecía. No temblaba. No hablaba. Solo sostenía la mirada desde el escenario vacío. Como si esperara una señal que solo él podía dar. Darío, desde la cabina, encendió un solo foco. El que apuntaba directo al lugar donde años atrás había caído una escenografía mal asegurada. Y con ella, una actriz de la que ya nadie hablaba. El archivo de accidentes lo confirmaba. Pero el informe decía que no hubo testigos. Que fue una falla técnica. Y que el responsable nunca fue localizado. Pero Darío recordaba. Él estaba ahí. No como testigo, sino como sombra. Ajustando la consola cuando escuchó el golpe seco. Cuando vio al director salir corriendo con las manos manchadas de pintura. Y la expresión de quien ya tenía la coartada lista. La mujer de blanco dio un paso. Y el telón, sin que nadie lo tocara, comenzó a cerrarse lentamente. Darío bajó corriendo de la cabina. Atravesó la pasarela. Entró al escenario. Pero cuando cruzó la cortina, la mujer ya no estaba. En su lugar, había una foto en blanco y negro, pegada con cinta a un banco de utilería. Era una escena antigua. Una actriz sentada, leyendo. Y detrás de ella, desenfocado, un técnico de luces. Más joven. Con un cuaderno negro en la mano.
Era él. Pero no recordaba esa foto. Ni esa función. Ni esa mujer. Al reverso de la foto. Una nota escrita con letra casi infantil. Cuando se apagan todas las luces, solo queda lo que se quiso esconder. Esa frase lo persiguió todo el día. Y en la noche. Recibió una llamada de un número privado. Al contestar, nadie habló. Pero a los pocos segundos, una voz distorsionada pronunció su nombre completo. Y luego dijo: la escena final no está escrita. Pero alguien ya la ensayó. Después, una dirección. Un lugar abandonado, el antiguo teatro universitario, cerrado desde el escándalo de hace 6 años. Cuando Luisa Negroni desapareció, Darío fue. Porque necesitaba entender. Porque ya no podía huir. Porque la historia no era de fantasmas. Era de culpas. De secretos enterrados. De silencios comprados con becas, contratos y aplausos. El teatro estaba cubierto de polvo y grafitis. Pero al fondo, en la antigua cabina de luces, una caja lo esperaba. Dentro había un guión, titulado La Quinta Voz, versión original. Y al abrirlo, no encontró escenas. Solo testimonios. Cartas de actrices. Recortes de periódico. Una servilleta con una dirección escrita a mano. Y una frase tachada una y otra vez. Como si alguien quisiera borrarla sin éxito. La luz no se equivoca. Solo ilumina donde debe. Entre las hojas. Una carta sin firmar. Dirigida a Clara. No pudimos protegerla. Pero tú puedes hacer que la escuchen. Esa noche, Darío volvió al teatro principal. Y en la cabina. Dejó el guión. El casete. La foto. Y una nota doblada. Todo estaba aquí. Solo nadie quiso mirar. Y entonces apagó las luces. Una por una. Como si cada foco que se iba borrara un nombre. Una mentira. Una obra escrita para silenciar. Pero al salir, vio algo en la marquesina. Que no estaba antes. Un cartel nuevo. Con letras rojas. Anunciaba: La Quinta Voz, función única, esta noche. Y abajo. Un nombre como autor. Por primera vez visible. Darío Castañeda. Parte 5. La marquesina no era una ilusión. Y el nombre Darío Castañeda brillaba con luces tibias. Como si el teatro, por primera vez, quisiera reconocerlo. Esa noche, la sala se llenó. Aunque no hubo invitaciones. Ni redes sociales. Ni boletos en taquilla. Llegaron estudiantes. Exalumnos. Periodistas que cubrieron el cierre del Teatro Aurora. Y rostros que Darío no había visto en años. Incluyendo a directores. Profesores. Y actores que juraban no recordar la noche de la caída. Todos se sentaron en silencio. Como si intuyeran que estaban a punto de ver algo. Que no podían detener. Darío, desde su cabina, encendió la primera luz. Y en el escenario apareció una mujer. Vestida de blanco. De espaldas. Con una cinta roja colgando del cuello. Idéntica a la que usaba Luisa Negroni en sus funciones. Pero esta vez no era un fantasma. Ni una ilusión. Era Clara. La joven actriz que lo había acompañado en el archivo. La que entendió la historia antes que él. La que decidió representarla. La obra no tenía diálogo. Solo proyecciones. Grabaciones.
y fragmentos del casete de la función cero. En una escena, una voz en off dijo: callamos por miedo. Aplaudimos por orden. Iluminamos donde nos pidieron. Pero nunca donde hacía falta. Y entonces, una serie de reflectores comenzaron a apuntar al público, iluminando rostros, miradas incómodas. Y a uno en particular. El exdirector del Teatro Aurora. Sentado en la fila 5. Con la cara blanca. Las manos crispadas. Y la boca apretada. La obra terminaba sin aplausos. Con Clara en el centro del escenario. Leyendo un fragmento real de una carta. Cuando caí, no fue la escenografía. Fue el silencio de todos los que supieron y no hablaron. Esa noche, la universidad anunció una investigación formal. Y días después, el director fue destituido. Los archivos fueron desclasificados. Y la quinta voz fue declarada memoria escénica universitaria. Pero Darío no se presentó a la rueda de prensa. Ni fue al homenaje. Se quedó en la cabina. Una vez más. Mirando cómo las luces caían una por una. Y como el teatro. Por fin. Guardaba silencio no por omisión. Sino por respeto. En su mesa. Quedó solo una cosa. Una carta sin firmar. Escrita a mano. Con tinta roja. La verdad no necesita actores. Solo alguien que no le tema a encender el foco. Y esta vez, Darío apagó la última luz. No con miedo, sino con paz. Fin.